estamos hablando de las muy grandes empresas que en muchas ocasiones pagan impuestos en el país de nunca jamás. A base, pues normalmente a base de triangular. Tecnológicas, hombre, el mundo entero se ha digitalizado. ¿Quién no es qué gran empresa no es tecnológica ahora mismo? Hombre, pues sí, una petrolera. Pero claro, esta gente, eso sí que están atados a un determinado sitio. Tú el petróleo sacas de un determinado sitio Claro. y normalmente el país, si te deja sacar el petróleo, te fríe impuestos. Esto no ha cambiado. Pero en el caso de las grandes empresas que venden software, Apple, hardware, ¿qué? Apple, por ejemplo, Apple. Apple. Bueno, Apple Apple. ha sido muchos años la empresa que más dinero ha ganado del mundo. Y bueno, recientemente perdía un pleito, que es el pleito fiscal más importante de la historia, contra la Comisión Europea y tenía que pagar al Estado de Irlanda 13.000 millones de euros, más intereses. Una miseria. Eligen Irlanda porque ya de por sí tiene un impuesto de sociedades el más bajo de toda la Unión Europea, ¿no? Y a su vez escogen otro donde reside la propiedad intelectual de este tipo de empresas. Bueno, Apple es una historia muy curiosa. La cuento en el libro. Bueno, de hecho la cuento también en Hacienda Somos Todos. Lo que pasa es que ha ido... Y el último capítulo, que ha sido el del Tribunal de Justicia, pues no... Como es de hace 2 semanas o de hace un mes, no me ha dado tiempo, no me dio tiempo a contarlo. Pero es una historia curiosa porque Apple, efectivamente, es una compañía, no sé si es la más valiosa del mundo o es Saudi Aramco, que es los pozos de Petrolera, petróleo claro. de Arabia Saudita, que me parece que es la primera, y Apple la segunda, por ahí andábamos. Y es una empresa montada por 2 chavales en un garaje, Steve Wozniak y Steve Jobs. Y bueno, a Jobs, que fue el fundador de la compañía, lo acabaron echando. Luego volvió. Y porque la compañía se iba a pique. Y después de eso, bueno, cuando acabó sus días con una compañía que nunca que era una de las compañías que más dinero ganaba del mundo entonces, pero no había repartido el primer dólar en dividendos. Jobs tenía la Nunca teoría. había repartido. Nunca había repartido. Estoy hablando del año 2012, 2013. Entonces nunca había repartido nada. Entonces dices, bueno, ¿y por qué? Porque Jobs tenía unas cuantas teorías y tenía la mala... Y bueno, y una de ellas era que él manejaba el dinero mejor y la caja mejor que sus accionistas. Y que si querían convertir sus acciones de Apple en dinero, lo que tenían que hacer era vender. Ajá. Bueno, total que el Jobs se acabó muriendo de un cáncer y le heredó Tim Cook. Y entonces Cook se encontró con que le salía el dinero por las orejas y que iban a hacer el proyecto de recompra de acciones y de reparto de dividendos más importante de la historia. ¿Cuál es el problema? Que la mayor parte de esa caja enorme estaba en las Islas Bermudas. ¿Por qué? Porque Apple sí que pagaba impuestos de sociedades en Estados Unidos por sus operaciones internas. Bueno, en una comparecencia en el Comité Permanente de Investigación de los Estados Unidos dice que ellos habían pagado 6.000 millones de dólares en impuestos en 2012 o en 2013 y que era un 30,5% de tasa efectiva sobre sus beneficios, nada menos. Ajá. Y que eran el primer contribuyente de los Estados Unidos. ¿Y que por qué los llamaban a ellos? Bueno, ¿qué es lo que pasaba? Que la estructura internacional de Apple basaba que fuera de overseas, en el resto del mundo, Apple tenía la propiedad intelectual en Bermudas a través de una sociedad Double Irish, es decir, en la práctica era una sociedad irlandesa, pero constituida y administrada desde Bermudas, que no pagaba impuesto de sociedades ni en Irlanda ni en Bermudas. Bueno, en Bermudas no hay ningún problema en no pagar impuestos de sociedades porque no hay. Entonces, ¿qué pasó? Que lo que pasaba es que desde Apple Irlanda se vendía al resto del mundo y ahí se concentraba el beneficio de todas las operaciones a nivel mundial. Y luego pues se repartían desde Bermudas facturaba a Irlanda por la cesión de la propiedad intelectual y la práctica se lleva casi todos los beneficios. Bueno, pues en el casi todos por encima del 99%. Y no pagaban en Bermudas. Entonces, si tú te tenías que traer el dinero a Estados Unidos para pagar el dividendo, tenías que completar lo que hasta el 35% entonces, este tipo del 35% disminuyó con la reforma fiscal de Trump, ha vuelto a aumentar algo después con Biden en la presidencia, pero bueno, en ese momento era el 35% y era un sistema que se conoce en jerga como de imputación, es decir, te restas lo que has pagado fuera.
Como fuera, no habías pagado nada, pues tenías que completar hasta un 35 o 34 puntos. ¿Y era cuánto? 34 puntos, pues no lo sé, porque si te tenías que traer 20.000 millones, pues a lo mejor tenías que pagar 6.800. No sé, era una cifra de ese estilo. ¿Qué hicieron? Pidieron un préstamo. Pidieron un préstamo para pagar el dividendo. Bueno, lo llamaron a Cook ante el tribunal, ante el Comité Permanente de Investigación en el Senado de los Estados Unidos. Y el tío explicó que, oye, que con estos sistemas no había forma y que, claro, que lo lógico era pedir un préstamo. Y no puedes meter en la cárcel a alguien por pedir un préstamo. Total, el caso es que, bueno, que este será el sistema que tenía montado Apple. Recientemente, bueno, la Comisión Europea detrás de esto dijo que estaban compitiendo en desigualdad de condiciones. Y yo creo que es correcto en el sentido de que apenas pagaban impuestos. Bueno, ¿cuál es el tema? Que, oye, que la Comisión Europea validó el 12,5% en Irlanda. Pero claro, 12,5% no significa cero, es 12,5%. Pero claro, el 12,5% ¿sobre qué se aplica? Sobre prácticamente nada, y ese era el problema. Bueno, después de perder en primera instancia la Comisión Europea, acabando ganando definitivamente, haciendo que Irlanda, que no quería, le cobre el 12,5% de todo el beneficio acumulado. Sobre unos 100.000 millones de euros que ganó en esos años Apple, ha tenido que pagárselos a Irlanda al 12,5%. Ha tenido que pagar 13.000 millones de euros. No saben qué hacer literalmente con el dinero. Porque Irlanda es mucho más pequeña que España. Entonces, es una... Pero claro, dices, ¿esto es una victoria de un mínimo de sensatez en la fiscalidad internacional? Pues hombre, depende de cómo se mire. Uno, es un 12,5%. Dos, estos beneficios se han obtenido en muchos sitios, por ejemplo en España, y no se han obtenido, o en Japón, vamos, por decir algo, y no se han obtenido todos en Irlanda, y al final todo se lo queda Irlanda. Y claro, la gente va allí y se instala en Irlanda, y esta gente, y tú cuando tienes que competir pues con Apple, por decir algo, no solamente tienes que competir con una empresa que hace muchas cosas, las hace muy bien, con su fiscalidad especial. Claro, no, que encima ni siquiera es la fiscalidad irlandesa. No, es la fiscalidad maravillosa de prácticamente no pagar nada. Pero eso sí, el coste de este montaje está muy por encima del común de los mortales. Pero cada vez las multinacionales ganan más dinero. Es decir, tenemos ahí un problema de fiscalidad internacional muy grave.